A continuación, en Radio Popular, Herri y Ratia, Farmacia de Guardia, un espacio de información sanitaria con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. Sofía López Regueiro, hola Egunon. Egunon Ramón. Está también con nosotros Juan del Arco, hola Egunon. Egunon Ramón. Farmacia de Guardia, la farmacia que no cierra nunca, la farmacia que nos atiende siempre. Siempre hay alguna farmacia de guardia, siempre hay algún profesional de la farmacia que nos va a atender si es que lo necesitamos, que nos va a ofrecer asesoramiento, que nos va a ofrecer también esa información que muchas veces contribuye a que hagamos lógicamente mejor el tratamiento médico, pero también a que nos sintamos mejor y quizá que perdamos ciertos temores infundados, que a veces los hay en esto de la toma de los diferentes medicamentos que nos han recetado. La verdad es que está teniendo importantes repercusiones todos esos espacios que ya comenzamos aquí en Farmacia de Guardia, hablando de el intrusismo y de los riesgos de la venta de medicamentos por Internet, Juan. Pues sí, está teniendo mucha difusión en todos los medios. Hay que recordar que la primicia la dimos aquí en Radio Popular Herri y Ratia. Es el primer medio donde empezamos a alertar sobre los riesgos de la compraventa de medicamentos que necesitan receta por Internet. Últimamente ha salido en varios periódicos, ha salido en varias televisiones, en otras radios, y no nos cansaremos de advertir sobre los graves riesgos que tienen los medicamentos que se compran por Internet, los medicamentos que necesitan receta, porque estos medicamentos no son en cualquier caso siempre ilegales, y cuando uno entra en un mercado ilegal, entra en un mercado negro y se puede encontrar con productos falsificados. Y con mucho riesgo para la salud, hablamos también, claro. Por supuesto, se puede encontrar con medicamentos que no contienen el principio activo que deberían llevar, y lo que es peor, se puede encontrar con productos tóxicos. Es decir, la recomendación es muy, muy clara: no compre nunca ningún medicamento que necesita receta por Internet. Bueno, pues ahí está, clara, contundente y además inequívoca la recomendación que venimos recordando, que venimos subrayando desde hace ya varias semanas aquí en este Farmacia de Guardia, Radio Popular Herri y Ratia, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya. Ayer fue el Día Mundial del Asma. El asma tiene una prevalencia del 10% en la población escolar y del 5% en la población adulta. Esto así, a grosso modo, que luego lo de las estadísticas tiene también su aquel. La cuestión es que el asma no se cura, pero sí puede remitir con un buen tratamiento, ¿no, Sofía? Y además es muy importante seguir el tratamiento. Desde los niños, cuando a un niño se le diagnostica asma, es muy importante, normalmente el tratamiento suelen ser inhaladores, que lo que hacen es evitar que nos dé una crisis de asma. Entonces, es muy importante transmitir a los padres que el tratamiento para el asma, esos inhaladores que tomamos, que tienen que tomar nuestros hijos, no hay que dejarlos porque no tengamos síntomas de asma. Eso es precisamente lo que va a evitar que tengamos una crisis. Entonces, hay que hacer los tratamientos y si hay una crisis de asma, tenemos unos inhaladores que serán los de rescate. Todo eso nos lo va a explicar perfectamente el médico, y ante cualquier duda, en el momento que nos ponen un tratamiento nuevo a un hijo, sin ningún problema, preguntar en la farmacia que se les indicará. También una duda suele ser que a lo mejor el niño no sepa tomar el inhalador. Hay muchas formas, hay cámaras, si hasta a un bebé se le puede dar el inhalador, que eso no va a ser nunca un impedimento. Bueno, pues el médico, y ayer nos lo decía la doctora Isabel Urrutia del Departamento de Neumología, Hospital de Galdacao, el médico les va a dar siempre todas las indicaciones, pero también,
como al médico no podemos ir todos los días, también hay que recordar que tenemos la oficina de farmacia, la farmacia, con el farmacéutico y la farmacéutica, que siempre que tengamos alguna duda nos van a asesorar, nos van a aconsejar y nos van a dar las pautas de un uso correcto, en este caso de esos inhaladores, que básicamente, por simplificar, diríamos que hay dos tipos, lo que ha dicho Sofía, ¿no? El de base, el tratamiento de base que hay que tomar continuamente, y luego el de atender a las crisis. Pero hay que hacer caso a lo que nos dice el médico y el farmacéutico o farmacéutica. Sí, en este sentido, y ya que mencionas a Isabel, pues estamos desarrollando un programa de intervención desde las farmacias de la zona de Durango, en colaboración con el Hospital de Galdácano y con los centros de salud de la zona, para atender de una forma más integral a los pacientes con asma. Los pacientes con asma, cuando tienen una crisis grave, incluso necesitan ser hospitalizados, pero la mayoría de las veces, por suerte no, y solamente acuden a su médico de cabecera, a su consulta de enfermería y a la farmacia a retirar su medicación. Por eso es muy importante que todos, el especialista en respiratorio, el especialista en atención primaria, la enfermera o enfermero que está en el centro de salud, la farmacéutica desde su farmacia, todos demos el mismo mensaje, todos insistamos a los pacientes cómo deben usar los inhaladores, porque es la clave del tratamiento. Los inhaladores son medicamentos en principio sencillos de emplear, pero no intuitivos. No es como tomarse una pastilla que todo el mundo sabe, bueno, pues abro la boca, me la trago y ya está. Los inhaladores necesitan a veces prepararlo, agitarlo, montarlo. Otros necesitan incluso una coordinación. Por eso es muy importante que el médico, el farmacéutico, se aseguren de que el paciente sabe utilizar bien sus medicamentos. O sea que si el farmacéutico nos insiste y nos pregunta, oye, ¿ya sabes usar bien? Y nos dice incluso, mira, toma, abre el inhalador y a ver cómo lo usas, que no nos sintamos, uy, pero ¿qué dice este? ¿Qué pensará? No, ese es el farmacéutico fenomenal, ese es el que lo está haciendo estupendamente, y es lo que estamos haciendo ahora mismo en la zona de Durango, como digo, un programa para mejorar el uso de inhaladores, que es la clave de tratamiento del asma. Bueno, pues ahí está el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya, en colaboración con el Departamento de Neumología Hospital de Galdacao, y este programa piloto en el Duranguesado. Tenemos una llamadita, nos indican, bueno, ya saben los amigos oyentes que este es un espacio abierto, es una consulta también de salud, y es el espacio Farmacia de Guardia. Hola, adelante, Egunon. Egunon, buenos días. ¿De dónde nos llama? De Bilbao. Cuéntenos. Mira, quería haceros una consulta. Es que estaba oyendo el programa, casualidad a mi hijo le han diagnosticado recientemente asma, y me preocupa un poco el tema del crecimiento, porque según he oído parece como que el corticoide que le han prescrito, hemos oído como que puede afectar en el crecimiento. No sé si esto es cierto. Lo primero sería tranquilizarle, desde luego. El corticoide a esa dosis, o sea, los corticoides se usan por inhalación, es decir, va a ir directamente al pulmón y va a ir una cantidad muy, muy, muy pequeña, por lo tanto no va a interferir en el crecimiento de su hijo. Y en el caso de que tuviese el más mínimo problema, los niños hoy en día en nuestro medio están perfectamente controlados por su pediatra. Su pediatra, se habrá usted fijado que cada vez que va le mide, sobre todo los niños pequeños, le mide, le pesa, determina cómo va, y en cualquier caso, si excepcionalmente se produjese algún problema, siempre se va a detectar a tiempo. Y lo que es muy importante es que no deje de dar ese corticoide en ningún caso. Hay casos de niños que por riesgo, o sea, por el miedo de los padres al riesgo de falta de crecimiento, han dejado de utilizar los corticoides, y eso, cuando el niño es adolescente, que es cuando un periodo en el que a veces se agrava el asma, tiene muchísimo mayor riesgo de agravamiento de las crisis. Y cuando sea una persona mayor, porque el asma es una enfermedad que nos acompaña toda la vida. Si la controlamos con ese corticoide, que hay que tomárselo todos los días, si lo controlamos bien, pues es posible que tenga muy pocas crisis o incluso ninguna durante años. Pero si no la controlamos bien, puede ser muy grave cuando sea una persona mayor, y sobre todo muy grave cuando llegue a ser anciano. Lo que sí es importante, y eso no se le tiene que olvidar, y en los niños fundamentalmente, cada vez que utilice el inhalador, que se lave la boca, que se enjuague bien la boca. Es importante
importante que los niños, especialmente, adquieran ese hábito. A los adultos nos cuesta más adquirir un hábito. En los niños es muy fácil acostumbrarles a hacer algo. Bueno, pues que el niño automáticamente, inhalador, enjuague. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el corticoide, el riesgo que sí que tiene, tampoco vamos a decir que los corticoides son buenos para todo y no hacen nada malo. No, eso es falso. Cualquier cosa que hagamos en nuestra vida tiene sus riesgos. El usar corticoides inhalados, si no nos enjuagamos la boca, lo que hace es disminuir las defensas de la boca y, por lo tanto, los microbios que viven con nosotros, nuestra boca está llena de microbios. Esos microbios, el corticoide, lo que hace es que se desarrollen más fácil. Por eso es importante, una vez de que se inhala y el corticoide ya ha ido al pulmón, en la boca no tiene por qué estar. Entonces, se enjuaga uno y se elimina de la boca. De esa manera evitará que se produzcan infecciones, que la más habitual suele ser la candidiasis. Yo creo que a mucha gente le suena. Candidiasis son esas manchitas blancas que a veces salen en la boca y que se deben a hongos. Es un hongo, la cándida, que vive en la boca de todos nosotros. Los tres que estamos aquí hoy hablando en la radio tenemos cándidas. Usted tiene cándidas, todos tenemos cándidas, pero tenemos una cándida en pequeña cantidad. El corticoide desequilibra la flora de la boca y crecen más cándidas. Por eso es importante enjuagarse. Pero tranquila usted con el crecimiento de su niño, seguro que va a ser un niño sano y estupendo. Bueno, que no habrá ningún problema. Ayer mismo la doctora Urrutia también nos lo decía, el corticoide inhalado prácticamente no pasa la sangre en una cantidad muy pequeñita. Si fuera el corticoide oral, ya eso sí, por ejemplo la famosa Stilsona, pero también en las cantidades tan pequeñas que se da, está controlado, no hay problema. Está controlado y es mucho peor el problema que se agrave el asma que lo que pueda repercutir en el crecimiento. Que realmente, como ha dicho Juan, en el caso de los corticoides inhalados es como si fuera un medicamento tópico, nos queda a nivel tópico de los pulmones. Entonces, es muy importante eso. Otra de las cosas que hay que recordar, que un asmático puede hacer ejercicio, o sea, que es otra de las cuestiones que nos preguntan muchas veces en la farmacia. ¿Y mi hijo puede hacer deporte? ¿Puede ir a gimnasia? Puede. Siempre y cuando esté controlado, que el control lo tenemos con esa medicación de base, que lleve siempre su inhalador de rescate, pues por si acaso hace un poco de esfuerzo de más, pero los asmáticos pueden perfectamente hacer ejercicio, un ejercicio controlado. Tampoco hay que ponerse ahora a correr maratones, como está ocurriendo. También nos recomendaban y nos recordaba ayer la doctora Urrutia un botón de muestra, una anécdota. Miguel Indurain, asmático, triunfador de tantos tours y tantas otras carreras ciclistas. Bueno, ha sido un placer. Gracias por habernos llamado, ¿de acuerdo? A vosotros. Agur, agur. Agur, agur. Bueno, y se nos va el tiempo, así que recordamos que en las farmacias tenemos más información sobre todo esto, ¿verdad? Sí, y recordamos también que es muy importante no solamente usar bien los inhaladores, sino comentar en la farmacia cualquier incidencia que tenga el paciente asmático. Por ejemplo, no duermo bien. Bueno, pues puede usted que no duerma bien porque no tiene el asma bien controlado, entonces nota ahogos, pero también puede ser que no duerma bien porque está utilizando mal esos inhaladores, no los corticoides. En este caso sería el otro medicamento que se usa, que si se usa en exceso puede producir nerviosismo y hacer que duerma mal. Comente usted en la farmacia todos sus problemas de salud, que el farmacéutico le ayudará. Pues Farmacia de Guardia, todos los miércoles a esta hora. Sofía López Regueiro, Juan del Arco, es que ricasco. Es que ricasco, Ramón.